A la luz de la historia, 2019 seguramente será recordado como el año que comenzó en México con abrazos, pero terminó a balazos. La promesa de Andrés Manuel López Obrador en su gobierno de pacificar este país a partir de la Guardia Nacional se vio empañada por un montón de sucesos que terminaron por hacer de este año un año violento. Comenzó con fuego en Tlahuelilpan y luego siguió con marchas violentas en la Ciudad de México de mujeres que salieron a protestar. Finalmente terminó con un culiacanazo en el que el crimen organizado doblegó al Estado mexicano. Esto es un recuento de lo que sucedió este año y que ustedes vieron a partir de todas las plataformas de El Universal. Ironías de la vida, o mejor dicho, ironías de la sociedad estadounidense. En un Walmart se puede comprar un arma según las leyes de ese país. Y fue en una de esas tiendas donde sucedió la mayor tragedia de 2019, con un tiroteo que terminó con más de 20 muertos. La violencia se extendió también hacia el sur del continente, en donde las protestas en Chile terminaron también con algunas tragedias. El año termina en el mundo con la conmemoración del 80 aniversario del Holocausto judío. El Universal viajó a lo que fue el campo de concentración más grande de toda Europa, en donde, a pesar de los esfuerzos de la Alemania nazi por ocultar lo que fue uno de los episodios más cruentos de la historia, permanece el fantasma del Holocausto como un recordatorio a la memoria. Eugenia Unger quedó convertida en un número que aún lleva tatuado en el brazo cuando estuvo en el campo de concentración de Auschwitz, en Polonia. Desde Argentina, la sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial nos contó cómo fue su infancia, cuando fue obligada a salir de su casa para vivir en el gueto de Varsovia. Después fue trasladada a Auschwitz. La vida política en 2019 en este país se puede resumir en 4 palabras: Andrés Manuel López Obrador. El presidente de México cumplió un año en el cargo, en el que acumuló no solamente mucho poder, sino también muchas críticas. La nula existencia de oposición en el Congreso de la Unión hicieron realidad las iniciativas de ley de la Cuarta Transformación. Promesas como la creación de la Guardia Nacional, la cancelación del aeropuerto de Texcoco y la ratificación del Tratado de Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá se hicieron realidad en este primer año de gobierno. Protestan honrar y defender con lealtad y constancia esta bandera. Sin embargo, la renuncia de algunos de los miembros del gabinete presidencial en respuesta a la austeridad republicana y los juicios a algunas de las personas cercanas de las anteriores administraciones fueron algunas de las controversias que se vivieron en el país. Todo ello expuesto en conferencias matutinas diarias de más de 2 horas en Palacio Nacional y transmitidas en todas las plataformas de El Universal. A sangre y fuego. Así fue como el México profundo vivió el 2019. Comenzó con una tragedia en Tlahuelilpan, Hidalgo, donde una fuga de huachicol generó un incendio en el que murieron decenas de personas. En Sinaloa, el crimen organizado demostró que es capaz de doblegar al Estado mexicano, amenazando a la sociedad civil. En el llamado Culiacanazo fue grabada la detención y posterior liberación de Ovidio Guzmán, hijo del famoso narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. A mediados de año y durante la crisis migratoria, El Universal publicó un video donde Fabiola, una madre haitiana, suplicaba por comida, alegando condiciones precarias en un centro de detención para migrantes en Tapachula, Chiapas. Mi estica está picante, ayúdame por favor, ayúdame, ayúdame, justicia, justicia por favor. Las ganancias obtenidas en las subastas organizadas en el ahora Complejo Cultural de Los Pinos fueron repartidas en algunos de los municipios más pobres de México. El Universal viajó al municipio de Santos Reyes, Yucuná, en el estado de Oaxaca. ¿Pintar o no pintar el ángel de la independencia? 2019 fue clave para los derechos de las mujeres en la Ciudad de México. A principios de año comenzaron a manifestarse exigiendo seguridad y que se active la alerta de género. En agosto pasado, aquí en el Ángel de la Independencia, las mujeres se manifestaron. Hubo vandalismo, en otras marchas hubo vandalismo. Sin embargo, ellas lograron que el gobierno de la Ciudad de México haya emitido la alerta de género y ahora haya acciones para erradicar la violencia contra las mujeres. El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo decía. El violador eres tú.
Pero sobre Paseo de la Reforma no solo pasaron la marcha de las mujeres, también hubo otras manifestaciones como Ayotzinapa, el 2 de octubre e incluso el Día de los Muertos, donde hubo un gran festival donde vinieron millones de personas. Para Cultura todo sucedió en un solo lugar, el Palacio de Bellas Artes. Primero abrió sus puertas para que la luz del mundo le rindiera un homenaje a su líder espiritual, Nazón García. Joaquín Nazón García, líder internacional de la Iglesia Evangélica La Luz del Mundo, fue detenido en Estados Unidos por delitos graves, entre los que se encuentran posesión de pornografía infantil y delitos sexuales. Aquí, afuera del Palacio de Bellas Artes, cientos de personas formaron largas filas para despedir a parte de los restos de José José. ¡Alabío! ¡Alabao! ¡Alabim! ¡Bomba! ¡José! ¡José! ¡Ra, ra, ra! El príncipe de la canción tuvo un homenaje póstumo en el que se interpretó música popular mexicana. La obra La Revolución de Fabián Chaires, que forma parte de la exposición Emiliano Zapata después de Zapata, causó controversia nacional. Los manifestantes expresaron su descontento bajo el argumento de que Emiliano Zapata aparece representado desnudo, con tacones, un sombrero y montado sobre un caballo, lo cual, dijeron, denigra la figura del héroe nacional. El mundo de los espectáculos en 2019 estuvo marcado por tres cosas. Las extraordinarias actuaciones de Mar Chaparro, que fueron tantas y tan seguidas que provocaron incluso una marcha para pedirle que ya no salga en más películas. El amor por Guillermo del Toro, no solamente por su exposición En Casa con mis monstruos, sino por el apoyo que brindó a diversos grupos de estudiantes que fueron a concursos internacionales de matemáticas. I'm Mexican, and you know, no one loves life more than we do in a way, because we are so conscious about death. Y finalmente, el Oscar para Alfonso Cuarón por esa obra maestra que se llama Roma. Así fue como este país que se llama México vivió su primer año de Cuarta Transformación. Le agradecemos que haya tenido la confianza para informarse en nuestras páginas y plataformas. Esperamos que eso mismo suceda el año próximo. Nos vemos en 2020.